¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder saludarles una vez más. Primero que nada, pues lamentamos que la semana pasada no pudimos estar con ustedes. Surgieron ciertos inconvenientes, pero por la gracia de Dios estamos nuevamente, primero que nada, agradecidos con Dios y secundariamente agradecidos con cada uno de ustedes que nos han acompañado, que han compartido, que han dejado su reacción y por supuesto sus comentarios que son de mucha ayuda para el crecimiento de este material, que el enfoque que tiene, que la misión que tiene es alcanzar a más personas a través de este medio digital. Así que de parte del Departamento de Comunicación estamos muy agradecidos porque nos han acompañado en otro trimestre más que estamos cerrando en este día. Sin duda alguna, Dios ha sido grande y a través del libro de Marcos hemos podido descubrir cuánto sufrió Jesús, pero aún más importante, cuánto nos amó. Es por eso que para finalizar nuestra lección, para finalizar este contenido de 3 lecciones, se nos habla de la resurrección, de esta gloriosa mañana en la que Jesús resucita. Y justamente el título es El Señor resucitado. Y nuestro texto lo vamos a encontrar en Marcos 16, capítulo 6, que dice lo siguiente. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Un texto impresionante de impacto para esas mujeres que llegaron a ver a Jesús. Vamos a descubrirlo más adelante, pero no me gustaría pasar sin que antes oráramos. Acompáñenme, por favor. Querido Dios, gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. En este momento que abrimos tu palabra y vamos a meditar en ella, te pido que nos acompañes, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que nosotros podamos captar con mayor entendimiento este mensaje de esperanza. Bendice a cada uno de los oyentes, Padre. Te pido esto y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de la resurrección. Sin duda alguna, la crucifixión, que fue previo a esto, fue un fin de semana oscuro para los discípulos, porque nos cuenta aquí el texto de Marcos, que se nos narra cómo los discípulos estaban llorando, em, podemos ver que ellos estaban reunidos lamentándose de todo esto. Y podemos nosotros encontrar que realmente había sido doloroso para cada uno de ellos. Y no solo para sus discípulos, sino que también a varios de sus seguidores, porque en ese caso de seguidores estaban ciertas mujeres, entre ellas estaba María Magdalena. Todos ellos estaban pasando por un trago amargo, por así decirlo, porque sufrían bastante por la muerte de aquel que les había prometido su salvación. Pero lo que ellos no sabían es que se estaba cumpliendo esta promesa. Quiero resaltar que cuando hablamos de la resurrección, podemos destacar diferentes cuestiones. Uno de los cuestionamientos más grandes es que el domingo resucita Jesús. Y sin duda alguna, esto es importante. Lamentablemente, en el transcurso de la historia del cristianismo, de las primeras iglesias cristianas o de la primera iglesia cristiana, en el transcurso de los años fueron perdiendo em, el hecho de adorar el verdadero día y empezar a adorar el domingo. En ningún momento hay razón o motivo el cual invite la Biblia a que el día domingo o el día primero reciba esa sacralidad o santidad que solo merece el día sábado. Sin duda alguna, la resurrección fue llena de esperanza. Y muchos pueden decir que es ilógico porque no comparte cronología de tiempo, porque no cumple con los aspectos la muerte de Jesús, y si Él resucitó domingo es porque ese día debía ser adorado. Pero déjenme decirle, queridos amigos, que justo Jesús, aún en su muerte, decide descansar en sábado. ¿Cómo podemos ver esto? Pues vamos a ver a partir del versículo 42. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación,
Oigan, y todavía Marcos, el libro de Marcos lo reafirma porque dice, es decir, la víspera del sábado. Ahí, como estudiamos la semana pasada, si ustedes pudieron leerlo, podemos saber que José de Arimatea va con Poncio Pilato, pide el cuerpo de Jesús, es decir, a vísperas o en la tarde del día viernes o día de preparación. Los judíos, o el contexto de aquel entonces, se contaban los días de la semana de la siguiente manera. Era primer día o día primero, segundo día o día segundo, y así sucesivamente. Pero el viernes no tenía nombre de numeración, sino que era el día de la preparación. Y esto sigue vigente, queridos amigos. El día viernes debe ser ese día en el que nosotros cerramos actividades y llega la puesta de sol en la que deberíamos nosotros concentrarnos en hacer ese recibimiento del sábado. Esto hacían los judíos porque se llamaba el día de preparación para que el día sábado ya tuvieran todo lo que tenían que hacer. Lamentablemente también podemos saber que los judíos perdieron el verdadero significado de lo que era el sábado. Pero Jesús sí lo entendía y él descansa en su muerte porque duerme el sábado. ¿Y cómo lo sabemos? Pues vamos a empezar a leer el capítulo 16 de Marcos, versículo 2. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. ¿A quién se refiere aquí? Se refiere a María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Dice que estas mujeres muy temprano del día primero llevaban lo que habían comprado el sábado luego de la puesta de sol, es decir, que ya en domingo. Entonces, a la mañana es muy temprano, no podemos ahorita encontrar una hora exacta, pero podemos decir que muy de temprano, estas tres mujeres se dirigieron a la tumba de Jesús. Resulta que en medio del camino, ellas podrían ir hablando de la misericordia y todo lo que Jesús había hecho por ellas. Pero entonces surge la primera duda de ellas. ¿Quién va a quitar la piedra? Esto lo vamos a analizar más adelante, pero quiero resaltar, queridos amigos, que la resurrección, que el día de resurrección no fue para convertirlo en un día de adoración. Sí es algo milagroso y maravilloso, pero resaltemos aquí que Jesús respetó el sábado porque él sabía el verdadero significado de este sábado. Pero entonces, ¿a qué vamos con la resurrección? ¿Qué se quiere representar con la resurrección? Pues queridos amigos, esto lo digo en un solo verso para que quede claro y vamos a ir a Colosenses en su capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Y vean el 12, aquí está definido por qué la resurrección. O sea, nosotros sabemos el contexto de que la resurrección marcó ese punto importante de que creciera el evangelio, de que se saliera a predicar y que con fuerza y valentía empezaran las primeras iglesias cristianas y los discípulos que fueron creciendo. Aquí dice esto. Con él fuisteis sepultados en el bautismo y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Queridos amigos, podemos notar que hay cuatro características importantes en la muerte de Jesús. Primero, para resucitar, o perdón, hay cuatro características importantes para la resurrección de Cristo. Primero, tiene que morir. Segundo, debe ser sepultado. Tercero, debe resucitar y luego debe ser visto. Pero con estas primeras tres, que es morir, ser sepultado y resucitar,
se está comparando el bautismo del agua. Cuando usted acepta a Cristo, cuando usted decide que Jesús es el dueño de su vida y usted decide entregarse a Él para hacer esta transformación, debe morir el hombre pecador, debe morir el pecado en su vida. Así como Cristo murió por nosotros. Cuando usted baja al agua bautismal, usted está muriendo, está siendo sepultado, pero luego cuando sale del agua, usted representa esa resurrección como una nueva persona en Cristo Jesús, representando así el acto de la resurrección de nuestro Salvador. Es por eso que está la resurrección, aparte obviamente de entender que Jesús se entregó, murió, resucitó por salvación de nosotros, para que nosotros ahora seamos salvos por la gracia bendita. Ese es el punto importante, pero nunca se le debió dar importancia a un día en el que sucedió, porque el contexto es que Jesús sí respetó el sábado incluso en su muerte. Y continuando con esto, podemos ya resaltar el primer punto de la lección. Pero ahora vamos a enfocarnos en los personajes que descubrieron que Jesús había resucitado, de los cuales se menciona en Marcos capítulo 16. Vamos a leer el texto 3 de capítulo 16. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Aquí nosotros podemos entender, queridos amigos, que estas tres mujeres iban al sepulcro de Jesús con el destino y con la misión entre ellas mismas de ir a ungir a un difunto. Estas personas, junto a los discípulos, habían olvidado las promesas de Jesús de que debía morir, pero iba a resucitar. Ellas iban con todo el entusiasmo, pero también llenas de tristeza, recordando los momentos que vivieron con Jesús. Y saben, estas mujeres, querer o no, iban con valentía. Y esto es muy importante, porque podemos resaltar que si hay una tumba que ha sido cuidada, que ha sido resguardada, y que aquel que quiera alterarla o que quiera entrar y difamarla o lo que sea o sacar el cuerpo, esta protección la tuvo la tumba de Jesús por el gobierno romano o por el gobierno local. Y si algo resalta de los romanos, queridos amigos, no falta escarbar mucho en la historia para entender que eran soldados que no se tocaban el alma, diciéndole de manera empírica, que ellos cuando tenían que cumplir un trabajo lo hacían, no se conmovían, no tenían emociones, por así decirlo, sino que ellos cumplían porque era su deber de servir a Roma. Entonces, estos soldados podemos notar nosotros que era imposible que pudieran dejar entrar a alguien. Pero continuando con la historia, dice que estas mujeres entraron a aquel lugar y vieron a un joven sentado en el sepulcro de Jesús. Pero antes de ello, ven la piedra que sí estaba movida, una piedra muy pesada. Y la duda entre ellas era, ¿quién va a mover esa piedra? Cuán difícil hoy en día es que nosotros no caigamos en la incredulidad. Pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que es imposible. Nosotros estamos llamados a conocer a Jesús, no solo a conocer sino a conocerlo verdaderamente. Y ellas lo habían conocido y habían escuchado las palabras de él, pero habían olvidado lo que él había prometido. Pero podemos ver nosotros que a partir de este punto existe la fidelidad de que esta historia es verídica 100%, de que Jesús sí resucitó. En primer lugar,
porque estas mujeres llegan a aquel lugar. La piedra que nadie por sí solo podía mover fue quitada por un ángel. Cuando entran estas mujeres, ven al ángel y vean lo que dice el ángel. Pero él les dijo, no asustéis, no os asustéis. Buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí lo veréis como os dijo. Oigan esta frase importante, como el Señor se los dijo. O sea que Jesús ya les había indicado qué iba a pasar. Pero ¿por qué cayeron tan fácil en su incredulidad? Porque a veces, queridos amigos, nos enrollamos tanto en en nuestras afecciones como humanos, en nuestros problemas, en nuestras crisis, que se nos olvida que en medio de la tristeza, en medio del dolor, por encima está Cristo. Y Él dará la esperanza para salir victorioso en cada una de esas cosas. Y continuando con la historia, es importante que un cristiano tenga 100% de interés en indicar que es 100% verdadera la resurrección de Cristo. Porque ¿qué sentido tendría que Jesús hubiera predicado, hubiera sanado, hubiera muerto por nosotros si no existiese la resurrección? Incluso los historiadores ateos han afirmado que el cuerpo de Jesús estuvo ahí y que luego no fue encontrado. Es decir, que sí hubo un levantamiento de aquel lugar. En muchas teorías, como por ejemplo, surge de que de pronto sus discípulos llegaron a sacar a Jesús difunto y lo escondieron y luego ellos se inventaron el resto de la historia. Pero esto es imposible, por lo mismo que hemos mencionado con antelación. Estaba bien cuidada aquella tumba. Cualquiera que intentara hacer algo iba a ser destruido. Pero hay un dato muy curioso que a pesar de las teorías que puedan surgir, podemos notar que muchos dieron testimonio de que habían visto a Cristo resucitado. Incluso hay filósofos que han indicado que Jesús existió y que Jesús resucitó. Filósofos que en ningún momento indicaron que eran cristianos en sus escritos. Entonces, queridos amigos, debemos darle la importancia a la resurrección y creer en este punto de resurrección, porque es importante para que este ministerio siga creciendo. Hay, hay muchas confirmaciones de que es un hecho real. Por mencionar, como dije antes, muchos vieron que Jesús había resucitado. También podemos ver que los sacerdotes tuvieron que sobornar a los soldados que presenciaron la resurrección. Esto nosotros lo vamos a encontrar en Mateo 28, de los versículos 11 al 15, para que usted pueda buscarlo. Pero en resumen, sobornaron a estos sacerdotes, perdón, ¿sabes? Sobornaron a estos soldados para que ellos mintieran acerca de la resurrección. También podemos ver que las personas que vieron a Jesús resucitado, luego de ello estuvieron dispuestos a morir sin importarle las consecuencias por defender esta realidad de la resurrección. O sea, ¿qué sentido tendría que usted muriera por una mentira? Ni siquiera los discípulos estaban buscando un interés de exaltación propio, un interés económico, ningún interés. El interés de ellos era por la obra de Jesús, y defender una mentira hasta morir, ¿no le parece ilógico? Y podemos encontrar las muertes de los apóstoles en diferentes circunstancias, pero esto, si usted lo quiere reafirmar, está en Hechos capítulo 7, versículos 56 al 60. Aparte de ello, Saulo, un acérrimo enemigo del pueblo de Dios, de los cristianos, conoció a Jesús
vio a Jesús. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 6. Pero no solo lo conoció, sino que a partir de ese momento deja de ser perseguidor, asesino, juzgador, todo lo que ustedes puedan alterar, y usted sabe el resto de la historia de Pablo. Y la propia existencia de la iglesia cristiana en el mundo atestigua que realmente hubo resurrección. Un punto importante en el cual debemos creer como cristianos. Quiero leer para ustedes Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 13 al 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Es por eso que debemos estar 100% convencidos que Jesús resucitó, que aquel hecho de su resurrección es importante y ha alcanzado los corazones de muchos. La pregunta aquí es, ¿ha llegado a su corazón y usted lo ha aplicado a su vida? Recuerde también que cuando los verdaderos cristianos entienden el hecho de la bendita resurrección que pueden tener los hijos de Dios, el morir es ganancia, tal y como lo había indicado en las escrituras. Queridos amigos, yo no sé cuál sea la percepción que usted tiene de la resurrección, cuáles sean las teorías que usted ha escuchado y que le han impedido creer al 100% en este momento, pero déjeme decirle que Cristo sí resucitó y por amor a usted lo hizo. Y por amor a usted, usted también puede resucitar después de esta vida terrenal. Luego de esto, podemos encontrar y vamos a hablar más a fondo de estas mujeres en el sepulcro. Podemos ver que ellas, queridos amigos, habían tenido incredulidad y luego tuvieron miedo. Y recuerden lo que les dijo el ángel en el versículo 7 de Marcos 16. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí lo veréis, como os dijo. Pero ellas en lugar de ir a predicar, ellas en lugar de salir a llevar esta buena noticia, huyeron corriendo llenas de miedo y no le dijeron nada a nadie. Saben, queridos amigos, yo agrego esto acá. El libro de Marcos, el más antiguo papiro que se tiene, está escrito o está encontrado en el siglo II, que su escritura fue en el siglo II después de Cristo. Y este termina hasta ahí, en el verso 8. Recordemos que hay más de 5000 papiros que tienen las escrituras originales de los cuales se han traducido. Pero el más antiguo termina en Marcos capítulo 16, versículo 8. En otros termina hasta el versículo 20. Muchos podrán analizar esto y pueden encontrar unos cuantos tienen hasta el 8 y otra gran mayoría hasta el 20. Habrán muchas razones, pero sin duda alguna, si el escritor del libro de Marcos decidió finalizar en el verso 8, es porque también le está haciendo el llamado a usted a no caer en lo que hicieron las mujeres, de que fueron las primeras en conocer la noticia de la resurrección. Aquí podemos resaltar que el ministerio del Evangelio de Marcos en todo momento, desde el principio, podemos ver que Jesús le dice a ciertas personas, después de hacer milagros en su vida, no le cuenten a nadie. Pero esto lo hacía para cumplir con el tiempo profético que estaba destinado en Daniel capítulo 9 versos 24 al 27, donde se habla de las semanas que deben cumplirse. Pero en el punto en el que Jesús dice de que ahora vayan y prediquen, o en el punto
previo a su muerte, sucede el momento en el que el mensaje tuvo que haber sido compartido. Ya no era por qué ocultarse, ya no era por qué temer, porque si verdaderamente aquellas personas estaban entregadas a Cristo, iban a salir a predicar. Y por duda o por miedo estas mujeres no lo hicieron. Pero si el verso terminara ahí en el versículo 8, podemos darnos nosotros cuenta de que el escritor le está haciendo a usted la invitación de descubrir que usted también forma parte de llevar el evangelio a todo el mundo. Estamos muy cerca de la segunda venida. ¿Y qué hemos hecho nosotros en favor del evangelio de Cristo? Y al final, queridos amigos, me gusta siempre resaltar, la predicación no necesita de usted como persona. Usted como persona necesita involucrarse en llevar el Evangelio de Jesús por su propio bien, por su crecimiento espiritual y por supuesto para conocer y compartir cuán grandes cosas Jesús ha hecho por usted. Esta invitación estaba para las mujeres. También podemos ver, pasando al siguiente día, podemos entender nosotros que, pasando al siguiente día de la lección, para que no se me pierdan en cronología, que es la aparición a María y a otros. Aquí se nos cuenta a partir del versículo 9 al 20 estos sucesos de las apariciones de Jesús, pero del versículo 9 al 11 podemos ver que Jesús se aparece resucitado con María Magdalena y le dice, apareció con ella y en este texto no describe mucho qué sucede, pero en fin, María Magdalena decide que es momento de ir a contarle a los discípulos, los cuales estaban tristes, estaban llorando, porque también tenían miedo ellos de ser arrestados y que se les quitara la vida. Habían perdido la fe completamente porque ellos tenían miedo y no se recordaban de la promesa de Jesús de resucitar. Estaban perdidos porque en su corazón había caído la noche y no habían podido tener en su corazón esa mañana resplandeciente como la resurrección de Cristo. Y podemos notar que María Magdalena llegó y cuando oyeron que Jesús vivía y había sido visto por ella, dice que no le creyeron. Qué triste, queridos amigos. En otros evangelios podemos encontrar lo que sucede con Tomás y Jesús dice, bienaventurado el que no vio y aún así cree. ¿Usted está creyendo verdaderamente en Jesús? Aquí nosotros, en el contexto que tenemos, lamentablemente las mujeres tenían una toma en cuenta muy baja en la sociedad. Y es importante porque no podemos tachar a Jesús de que en algún momento promueve el machismo, de que Dios promueve el machismo. En ningún momento podemos hacer esto. Y si usted como cristiano o usted como persona que cree que ha recibido el Evangelio, quiere tergiversar ciertos textos para creer que usted es jefe y dueño de la vida de una mujer, déjeme decirle que está rotundamente equivocado y que debe pedir la dirección de Dios para conocer realmente cuál es la intención que Jesús tuvo con las mujeres. Porque Jesús vino a devolver el valor verdadero que las mujeres debían tener desde el principio. Porque las mujeres son las primeras en ir a aquel lugar. ¿Y los discípulos? ¿Acaso no eran hombres ellos que estaban ahí? El valor de las mujeres en la resurrección de Cristo es muy importante. Estas mujeres, Jesús les devolvió el valor que merecían. María Magdalena fue y no le creyeron tal vez por lo mismo, porque a las mujeres no se les tomaba mucho en cuenta en lo que ellas compartían. Pero Jesús sí las tomaba en cuenta.
Jesús nos toma en cuenta sin importar lo que seamos. Eso sí, el hecho de ser pecador no quiere decir que puedo quedarme así y servir a Jesús. El hecho de que yo acepte a Jesús es que espero yo en Él la transformación de mi vida. Entonces, estas mujeres llevaron bueno, esta mujer específicamente, María Magdalena, llevaron este mensaje y no creyeron. Luego dice la historia en el versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos les creyeron. La incredulidad de estos discípulos era muy grande. ¿Acaso ellos no habían visto los milagros de Jesús? ¿Acaso no habían oído hablar a Jesús? ¿No habían estado de cerca con Jesús? El hecho de que usted tenga privilegios, el hecho de que usted esté en una iglesia no garantiza que usted crea al 100%, porque en medio del dolor, en medio de la prueba, se nota verdaderamente quienes han aceptado a Cristo en su vida. A pesar de todo, queridos amigos, podemos notar que no todo acaba ahí, sino que Jesús hace un llamado de atención a sus discípulos porque les pide ahora, vamos a ver ahí en el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y oiga y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El que sea bautizado. El bautismo es tan importante porque estamos nosotros recordando ese sacrificio de Jesús, pero ahora hecho en mi vida. Físicamente, yo no voy a sufrir como Jesús sufrió latigazos, golpes, pero si yo me bautizo, estoy afirmando que creo finedignamente que Jesús ha resucitado, que Jesús es el Salvador. Pero aún más importante, si yo creo eso, vamos a ver lo siguiente, que es ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta lección sin duda alguna es maravillosa porque la resurrección de Cristo da aspectos importantes que podemos entender. El libro de Marcos también es interesante porque a pesar de que las variaciones de escritura pueden variar, si usted lo compara con los otros evangelios, ve que sucede la misma cronología de los actos. Aparecen las mujeres, aparecen dos hombres en un área rural, luego Jesús aparece a sus discípulos y le invita a predicar el evangelio. El verso 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lamentablemente este último texto este texto, perdón, se ha tergiversado por intereses mundanos de muchos líderes religiosos aparentes. Es triste saber que usan este texto para aprovechar, compartir cosas que no suceden como ellos creen. Yo, si soy seguidor de Cristo, he aceptado a Cristo, yo no puedo ir a buscar una serpiente, tomarla de la mano sin que me muerda y decir: miren, yo verdaderamente soy discípulo de Jesús. Porque ahí estamos cayendo en el pecado de presunción. Y el pecado de presunción es grave, queridos amigos, en nuestra vida, porque en todo momento podemos caer en este pecado. Por ejemplo, yo tengo un conflicto propio en que cuando se ora, no se ore por la voluntad de Dios. ¿Qué voy con esto? Cuando oramos por un enfermo, sin duda alguna,
Usted puede pedirle a Dios lo que usted quiera de corazón. Usted puede pedir a Dios lo que desee para su vida, para la vida de alguien más, para la vida de su familia. Pero no se olvide de lo que dijo Jesús, que no sea como yo quiera, sino como tu Padre quieres para mi vida. A veces hay personas que dicen en tu nombre decreto, Jesús, en este momento yo indico que esta persona será sana en este momento. Y cuidado con esto, porque el enemigo también tiene poder. Y saben, queridos amigos, el pecado de la presunción es uno de los pecados más peligrosos que utilizará Satanás para desviar la atención de lo que realmente importa. Porque si esto fuera al 100% como está acá, los discípulos no hubieran muerto como murieron. Le quitaron la piel a uno, degollaron a otro, crucificaron y se ahogó con sangre otro, golpearon a muchos, apedrearon a otros. ¿Acaso esto no está aquí que no iban a recibir ningún daño? Claro que sí, pero esto es para el ministerio en favor de Jesús. El hecho de que esto exista no quiere decir que nunca más vendrán problemas a su vida, porque como dije antes, en la prueba, en la dificultad, verdaderamente se nota quienes han aceptado a Cristo en su corazón. Una cosa debemos tener clara, queridos amigos, que Jesús no nos pide que hagamos todo el trabajo solos, porque vean lo que dice el último espacio de texto. Porque dice versículo 19 en adelante, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Y termina Marcos con un amén. Ir a predicar el Evangelio cuando Jesús ya estaba a la diestra de Dios no significaba que los discípulos fueran solos. No significa que usted vaya solo. Jesús lo prometió. Y aquí se dice que Jesús los ayudaba aún estando en la diestra de Dios. ¿Qué estamos nosotros haciendo por el Evangelio de Cristo? ¿Qué estamos haciendo por compartir estas buenas nuevas? Yo no lo sé, respóndase usted. Pero sin duda alguna, el libro de Marcos es un libro lleno de acciones que quieren invitarle a usted a hacer lo mismo. Este trimestre ha sido de mucha bendición y creo que es un buen punto para poder empezar a analizar qué estoy haciendo por mi vida y qué servicio estoy dando por los demás. Recuerden, con esto finalizo. Buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Vienen tiempos difíciles, pero sabemos que esos tiempos terminan con un final feliz y glorioso. Vamos a orar para despedirnos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has acompañado en el transcurso de 3 lecciones. Porque hemos aprendido y descubierto que en el libro de Marcos se describe a detalle todo lo que tu Hijo tuvo que pasar solo por un propósito, por salvar a tu pueblo, por salvar a la humanidad. Ayúdanos a creer y hacer crecer nuestra fe en tu nombre y que podamos nosotros dar ese testimonio vivo de que tú eres grande, de que tú eres bueno y vas por encima de todas las cosas. Gracias porque has obrado en nuestra vida, pero especialmente gracias, Señor, porque has perdonado nuestros pecados. Si hemos fallado, Padre, por favor toma en cuenta nuestras peticiones. No somos perfectos, Señor, y en todo momento estamos dispuestos a caer. Pero en tu nombre, Señor, te quiero pedir que bendigas a cada uno, a cada familia, y que cada día aprendamos a confiar más en ti y a comprender todo lo maravilloso que ha sido en la vida de cada uno. Te pido esto, Padre, porque según lo que hemos leído y aprendido no son méritos propios y tampoco somos dignos.
Pero oramos, Señor, por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que se entregó y sufrió por perdón de nuestros pecados. En nombre de Él oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, tengan ustedes un bendecido día y nos vemos la otra semana arrancando una nueva lección. Un fuerte abrazo.